Estados Unidos destruyó una lancha presuntamente vinculada al narcotráfico frente a Venezuela. El quinto golpe en el Caribe que ha dejado un total de al menos 27 muertos. Dos activistas venezolanos atacados en Bogotá. Criminales huyen del lugar. Líderes alertan de posible conexión del ataque con Nicolás Maduro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con aranceles a España por no cumplir compromisos de defensa de la OTAN. Critica al gobierno de Pedro Sánchez por su falta de compromiso defensivo. China advierte a Estados Unidos que resistirá cualquier arancel, intensificando la guerra comercial. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, condena ataque a equipo de campaña en Arauca. Autoridades investigan posible vínculo de los agresores con grupos armados. Imágenes difundidas por la Casa Blanca muestran el momento en que un misil estadounidense impacta una lancha en medio del mar, provocando una explosión que la destruye por completo. El presidente Donald Trump anunció que se trató de un nuevo ataque militar contra una presunta embarcación narco frente a las costas de Venezuela, con un saldo de 6 narcoterroristas muertos, según publicó en su red Truth Social. Trump explicó que la operación se realizó luego de que la inteligencia confirmó que la embarcación traficaba drogas, estaba asociada con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba en una conocida ruta de esas organizaciones, aseguró Trump. El mandatario acompañó su mensaje con un video en blanco y negro en el que se observa una lancha inmóvil en el mar y luego el impacto de un misil. Esta acción marca una nueva medida de la administración estadounidense contra el narcotráfico en la región, en medio de crecientes tensiones en el Caribe. Bajo mis órdenes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ejecutó un ataque letal contra una embarcación vinculada a una organización designada como terrorista que realizaba tráfico de drogas cerca de las aguas venezolanas, escribió Trump. El servicio de inteligencia confirmó que la embarcación transportaba narcóticos, estaba asociada con redes narcoterroristas ilícitas y circulaba por una ruta conocida por estas organizaciones, añadió el mandatario republicano. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales, resultando en la muerte de 6 narcoterroristas a bordo. Ningún soldado estadounidense sufrió heridas, concluyó. Este es al menos el quinto golpe contra supuestas narcolanchas en el Caribe desde el 2 de septiembre que han dejado un total de al menos 27 muertos. Tras el atentado que dejó heridos a 2 activistas venezolanos en Bogotá, la líder opositora María Corina Machado exigió al gobierno de Gustavo Petro una investigación urgente y de protección para los exiliados políticos de su país. Asimismo, la activista venezolana Ana Karina García denunció que el atentado ocurrido en Colombia contra los opositores Yendri Velázquez, defensor de LGTBI y solicitante de refugio en Colombia, fue víctima de secuestro en agosto de 2024 en Venezuela por su activismo, mientras que Luis Peche, consultor y analista político, se exilió también debido a persecución política del régimen de Nicolás Maduro. Según explicó, ambos son perseguidos políticos refugiados en Colombia y el ataque en el que se dispararon más de 15 balas fue directo y con motivación política. García, directora de la organización Juntos se Puede, advirtió que los activistas venezolanos en Colombia se sienten desprotegidos ante la falta de respuesta del gobierno de Gustavo Petro. Denunció seguimientos, amenazas del grupo criminal Tren de Aragua y en ambiente de hostilidad creciente hacia la disidencia venezolana. Mientras que la dirigente responsabilizó al discurso de odio del presidente Petro tras el reconocimiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, asegurando que esa narrativa pudo haber estimulado ataques contra opositores.
La fundación envió una solicitud formal al gobierno colombiano para exigir protección y seguridad especial para los refugiados venezolanos y defensores de derechos humanos. 2 activistas venezolanos resultaron heridos tras ser atacados el lunes en Colombia. Según un informe preliminar de las autoridades, Luis Alejandro Peche y Yendry Velázquez se disponían a tomar un transporte público en el norte de Bogotá cuando sujetos les dispararon. Imágenes compartidas por la policía muestran el hallazgo del vehículo donde estaban los agresores. Dentro de este vehículo fueron halladas las 2 pistolas que habrían sido utilizadas para cometer los hechos. Estamos haciendo la trazabilidad para lograr la identificación plena de estas 3 personas que al parecer habían participado y se dieron a la huida. Según la Defensoría del Pueblo, Velázquez es defensor de derechos humanos, activista LGBTIQ+, y solicitante de refugio en Colombia. De acuerdo con fuentes consultadas por AFP cercanas a las víctimas, Peche es consultor político y estuvo preso en Venezuela por su activismo contra el gobierno de Nicolás Maduro. En una publicación en la red social X tras el ataque, Peche denunció que hacer política, defender derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país. La opositora venezolana y ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado, pidió una investigación exhaustiva, transparente y urgente que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar justicia, ante lo que consideró un atentado contra activistas perseguidos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, indicó que reforzará la protección de los defensores de derechos humanos de cualquier país. Pero las madres y padres es una catástrofe. Bueno, primero que nada, Venezuela vive las horas más oscuras de su historia reciente. Estamos en el umbral de esa victoria. La tiranía de Nicolás Maduro ya no es una tragedia nacional, sino una amenaza criminal y transnacional que desestabiliza toda la región, incluyendo a nuestros hermanos allí. Nuestro compromiso con la verdad me obliga a denunciar lo que vivimos a diario. Mientras hablamos, el régimen de Maduro demuestra que sus tentáculos llegan más allá de nuestra frontera. Ayer mismo, tú lo comentabas, 13 de octubre, en Bogotá, Colombia, se perpetró un espantoso atentado, más de 10 disparos, 2 valientes activistas venezolanos exiliados, Yendry Velázquez y Luis Peche. A ellos no los atacaron por criminales, sino por luchar por los derechos humanos. El sicariato político en el exilio es una práctica que el régimen de Nicolás Maduro ha consolidado. Esto no es un hecho aislado, es una represión transnacional. Y por eso que le exigimos al gobierno de Colombia, como lo ha hecho el presidente electo González Urrutia, una investigación exhaustiva y protección inmediata para todos nuestros exiliados. Que se entienda bien, el exilio y el encierro ya no garantizan seguridad. El régimen persigue la disidencia hasta el último rincón donde estemos. Y aquí queda claro que la dictadura de Nicolás Maduro ha mutado a una estructura narcoterrorista que exporta inestabilidad, migrantes forzados y crimen organizado. Porque no tengo duda alguna que estamos. La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado, ofreció el lunes garantías para que el presidente Nicolás Maduro deje el poder, pero anticipó su caída con o sin negociación en medio de presiones militares de Estados Unidos. Nosotros hemos dicho estar dispuestos a ofrecer garantías que no haremos públicas hasta tanto nos sentemos en esa mesa de negociación. El Nobel llega en plena crisis por el despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe, que el presidente Nicolás Maduro denuncia como asedio. Aquí hay una realidad. Quien declaró la guerra a los venezolanos fue Nicolás Maduro. Quien aplica terrorismo de Estado hacia adentro y narcoterrorismo hacia afuera es Nicolás Maduro. Washington las presenta como operaciones contra el narcotráfico y acusa al mismo tiempo a Maduro de encabezar un cártel de la droga. Machado respalda estas maniobras militares, aunque evitó pronunciarse sobre una invasión. Que la invasión que aquí existe es la de los cubanos, los rusos, los iraníes, Hezbollah, Hamas, los carteles de la droga, la guerrilla del ELN y la FARC. Esa es la invasión que hay en Venezuela. Nosotros lo que estamos pidiendo es que esas estructuras que han saqueado el país y que dejan esa estela de muerte y de dolor sean desarticuladas
Y Maduro tiene en este momento la posibilidad de avanzar en una transición pacífica. Machado sostuvo que no tenía en el radar el Nobel de la Paz, solo lo supo cuando la despertaron con una llamada para anunciarle la noticia. Para mí fue la sorpresa más grande que he tenido en mi vida y la verdad es que confieso que aún hoy, 3 días después, todavía lo estoy procesando. Creo que este reconocimiento del pueblo de Venezuela ha sido una inyección de energía y de trabajo. Machado explicó que dedicó poco después el premio a Donald Trump. Es para transmitirle a él cuánto Venezuela necesita de su liderazgo y de la coalición internacional que se ha configurado. Dijo que mantiene comunicación fluida con Washington y otros gobiernos de América Latina y Europa. Señaló también que mantiene contacto cada vez más con militares que en público han jurado lealtad a Maduro. No quiero especular sobre eso. Todos tenemos civiles y militares un rol que jugar. Y en todo caso, cualquier acción que de respeto al 28 de julio es la restitución de la Constitución en Venezuela. Machado pasó a la clandestinidad hace más de un año, tras las denuncias de la oposición de que la reelección de Maduro fue fraude. Una agresión judicial. En una ciudad de Gaza en ruinas, muchos palestinos comienzan a reconstruir sus hogares y sus vidas. El municipio retiraba el martes escombros en los barrios más afectados tras la retirada israelí de algunas zonas en virtud del alto al fuego. Desde que se anunció el alto el fuego, el municipio de Gaza se ha puesto manos a la obra con la prioridad número 1 en este momento, abrir las carreteras y calles para que la gente que se había ido al sur pueda volver al norte y para que la gente pueda llegar a sus casas y lugares de residencia, así como los refugios, centros de salud y diferentes servicios. En este contexto, el movimiento islamista Hamás intenta reimponer su control. Cuando el lunes llegaron a Gaza autobuses llenos de prisioneros liberados de las cárceles israelíes, combatientes de las brigadas Ezedin al-Qassam, el brazo armado de Hamás, se encargaron de controlar a la multitud. En el norte, la policía del territorio gobernado por Hamás reanudó el patrullaje en las calles, una presencia que tranquiliza a muchos palestinos. Y una unidad de seguridad del movimiento islamista inició operaciones contra clanes y bandas armadas, algunas de las cuales presuntamente cuentan con el respaldo de Israel. Estamos desplegados aquí siguiendo las instrucciones del Ministerio del Interior y Seguridad Nacional y de los líderes para preservar la seguridad de la población y garantizar que se sientan seguros y protegidos. Los delincuentes serán tratados con fuego. Estamos presentes en toda la franja de Gaza, desde Beit Hanun hasta Rafah. Hamás ha sido la facción palestina dominante en Gaza desde 2007, cuando derrotó a su rival Fatah en enfrentamientos armados. Israel insiste en que el movimiento islamista no puede tener ningún papel en un futuro gobierno del enclave y que debe desarmarse. El plan para Gaza del presidente estadounidense Donald Trump establece que los miembros de Hamás que acepten deponer sus armas recibirán amnistía. El documento, respaldado el lunes por las potencias mundiales en una cumbre presidida por Trump en Egipto, también establece que Gaza será desmilitarizada y que Hamás no tendrá ningún papel de liderazgo, algo por ahora resistido por la organización. Mientras tanto, en Israel se identificaron los 4 cadáveres de rehenes entregados el lunes por Hamás al cumplirse la primera etapa del alto al fuego. Uno de ellos es el de Guy Ilus, un joven de 26 años que fue secuestrado con vida en el Festival de Música Nova, el escenario de la mayor masacre perpetrada por los combatientes islamistas el 7 de octubre de 2023. Otro pertenece al nepalí Yoshi, un estudiante de agricultura de 22 años secuestrado en un kibutz y que había llegado a Israel 3 semanas antes de los ataques. La identidad de los otros 2 cautivos fallecidos no trascendió públicamente a pedido de las familias. Por su parte, Israel entregó los cadáveres de 45 palestinos, quienes fueron llevados a Gaza como parte del acuerdo.
El texto establece que Israel debe devolver los cuerpos de 15 palestinos originarios de Gaza por cada cadáver de un rehén fallecido en cautiverio. El presidente estadounidense Donald Trump ha declarado que su principal objetivo internacional tras el acuerdo de paz en Gaza es poner fin a la guerra en Ucrania, que ya cumple casi 4 años. Sin embargo, analistas advierten que las negociaciones con el presidente ruso Vladimir Putin serán más complejas que las mediaciones anteriores, debido a los intereses contrapuestos entre Rusia, China y Occidente. A diferencia de la situación en Gaza, donde Trump logró presionar a un aliado, con Moscú se enfrenta a un adversario histórico. Las relaciones bilaterales permanecen estancadas, y el Kremlin reconoce una pausa seria en los contactos diplomáticos, pese a los intentos del enviado especial estadounidense Steve Witkoff por reactivar las conversaciones. El desafío de Trump radica en convencer a Putin de un alto al fuego real mientras mantiene el respaldo de Europa y de Ucrania. Expertos señalan que su estrategia basada en el carisma personal y la presión económica podría no ser suficiente ante un líder ruso decidido a mantener el control territorial, dejando en duda si el nuevo intento de paz logrará avanzar más allá de los discursos. Nuestras aprobaciones están de alguna forma sujetas a quien gane las elecciones, porque si un socialista o en el caso de la ciudad de Nueva York un comunista gana, te sentirías muy diferente al respecto. Hacer una inversión, creo que Scott, ¿sentirías eso si alguien que no tuviera ninguna posibilidad? En otras palabras, si alguien gana y no tiene ninguna posibilidad de tener una gran economía debido a esa filosofía, detendrías lo que estamos haciendo. El presidente Donald Trump advirtió a España con posibles aranceles comerciales por no cumplir con el compromiso de gastar el 5% de su PIB en defensa establecido por la OTAN. Según Trump, el gobierno de Pedro Sánchez es el único país aliado que no ha elevado su aporte, calificando la situación de increíblemente irrespetuosa hacia la alianza. Estoy muy descontento con España. Son el único país que no elevó su aporte al 5%. Todos los demás países de la OTAN aumentaron hasta el 5%. Y España se está beneficiando a nuestra costa. Así que no estoy contento con España. España recibe protección y lo saben. Mira, están prácticamente en medio de la zona, así que van a quedar protegidos automáticamente. Incluso si dices que no vas a protegerlos, en la práctica los estás protegiendo por la forma en la que están situados. Donald Trump señaló que España sigue recibiendo protección de la OTAN, sin contribuir proporcionalmente, lo que considera injusto para el resto de los miembros. Además, anunció que está evaluando medidas económicas como castigo si no se corrige la situación. La advertencia se enmarca en la presión de Estados Unidos a los países europeos para que cumplan con sus compromisos de defensa, enfatizando que todos los aliados deben asumir responsabilidades financieras y estratégicas equitativas dentro de la Alianza Atlántica. China luchará hasta el final en la guerra comercial con Estados Unidos. Así lo advirtió el martes un portavoz del Ministerio de Comercio, quien no obstante dijo que la puerta sigue abierta si Washington quiere negociar. Desde el martes, Pekín impone tarifas especiales a los buques estadounidenses que entren en sus puertos, en respuesta a medidas similares de Washington que deben entrar en vigor el mismo día. La guerra comercial se reactivó tras unos meses de tregua, con el anuncio del presidente Donald Trump de un arancel adicional del 100% contra productos del gigante asiático. Las declaraciones pusieron en duda una posible reunión con su homólogo Xi Jinping y sacudieron los mercados ante una nueva escalada entre las dos grandes economías mundiales. Trump presentó los nuevos aranceles del viernes como una respuesta a la intención de Pekín de imponer nuevas restricciones de exportaciones en el sector de las tierras raras, actualmente dominado por China. Se trata de metales esenciales para la fabricación de baterías, computadoras y nuevas tecnologías energéticas. El mandatario republicano indicó también que Estados Unidos impondrá controles de exportación a todo el software crítico a partir del 1 de noviembre.
El domingo, Trump pareció dar marcha atrás a su retórica combativa en una publicación en su red Truth Social, donde afirmó que todo estará bien y que su país quiere ayudar a China. El expresidente colombiano Álvaro Uribe condenó el atentado ocurrido contra el equipo de campaña del precandidato Abelardo del Espriella en Arauca, donde un vehículo utilizado para la recolección de firmas fue incendiado por hombres armados. A través de su cuenta en X, Uribe pidió toda la determinación en seguridad para detener esta violencia y expresó su solidaridad con los afectados. El hecho ocurrió en la madrugada del martes 14, cuando al menos 6 sujetos interceptaron el automóvil en una zona rural entre Chinácota y Toledo, obligaron a descender a los ocupantes y luego prendieron fuego al vehículo. Según medios locales, entre los pasajeros estaba Juan Carlos Santamaría, coordinador de campaña de Espriella en Arauca. Denunció que el ataque es un acto de intimidación política contra la oposición. El ataque despertó el rechazo de sectores políticos, entre ellos Álvaro Uribe, quienes pidieron al Estado garantías para la seguridad de los precandidatos y de los ciudadanos que participan en la política. Del Espriella declaró que no se dejarán atemorizar. Las autoridades investigan la posible participación de grupos armados irregulares con presencia en la región. Diversas figuras políticas y organizaciones sociales rechazaron el ataque y exigieron al gobierno colombiano rechazar las garantías para los movimientos de oposición. El atentado se suma a una serie de hechos violentos registrados en zonas fronterizas, lo que ha reavivado el debate sobre la seguridad electoral de cara a los próximos comicios. El Fondo Monetario Internacional elevó el martes sus perspectivas de crecimiento global para 2025. El economista jefe del organismo anunció que la previsión ahora es del 3,2%, 2 décimas más que en julio, aún con los efectos de la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El impacto arancelario en sí mismo es menor de lo que inicialmente se temía, con muchos acuerdos comerciales y exenciones. Desde que regresó a la Casa Blanca, el mandatario republicano ha impuesto aranceles generalizados a socios comerciales clave, incluidos China y la Unión Europea, en un intento por remodelar las relaciones comerciales de Estados Unidos y fomentar la producción local. El FMI aumentó sus perspectivas de crecimiento para la economía más grande del mundo en un 0,1% este año, aunque esto aún representa una marcada desaceleración frente a 2024, cuando el crecimiento alcanzó el 2,8%. A su vez, el fondo aún espera que la economía de China se desacelere al 4,8% este año, afectada por una reducción en las exportaciones netas que han sido en parte compensadas por una creciente demanda interna alimentada por estímulo político. La previsión para América Latina se mantiene sin cambios, con un crecimiento esperado de 2,4%. México destaca con un 1%, que es una mejora de las previsiones anteriores, y Brasil crecerá un 2,4%. Una unidad militar toma el poder en Madagascar tras semanas de protestas masivas. Se trata del Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra, el denominado CAPSAT, que este martes anunció la supresión de la Constitución y la toma del poder en respuesta a la grave crisis generada por las protestas populares desde el pasado 25 de septiembre. Así lo declaró ante los medios su líder, el coronel Michael Randrianirina. El golpe de Estado supone el derrocamiento del presidente huido del país, pero que aún se resistía a presentar la dimisión que demandaban las protestas impulsadas por la juventud. El líder militar anunció la creación de un consejo compuesto por el Ejército, la Gendarmería y la Policía Nacional, al que se podrán incorporar civiles, y asumirá las funciones del jefe de Estado y dispondrá de un plazo máximo de 2 años para reconstruir los cimientos de la nación. Asimismo, aseguró que dentro de ese proceso de transición se celebrará un referéndum constitucional. El líder del CAPSAT también anunció la suspensión de las actividades del Senado, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia, aunque aseguró que la Asamblea Nacional continuará ejerciendo sus funciones.
Poco después, la Alta Corte Constitucional de Madagascar instó al líder militar a asumir las funciones de jefe de Estado. Esto ocurría al mismo tiempo que la votación de la Asamblea Nacional a favor de destituir al presidente saliente, quien el lunes confirmó haber huido a un lugar seguro para proteger su vida, sin precisar su paradero, aunque insinuando que se encuentra fuera del país. Madagascar atraviesa una profunda incertidumbre institucional desde el pasado 25 de septiembre, cuando estallaron masivas protestas lideradas por jóvenes de la generación Z, indignados por los constantes cortes de electricidad y agua. Según Naciones Unidas, la represión de las protestas por parte de las fuerzas de seguridad ha dejado al menos 22 muertos y cientos de heridos. El Partido Socialista y el Conservador, los republicanos, han dado oxígeno, al menos a corto plazo, al gobierno macronista de Sébastien Lecornu al anunciar que no respaldarán las mociones de censura de la extrema derecha y de la izquierda radical que se votan este jueves. Las posiciones de socialistas y conservadores, que se alternaron en el poder hasta la llegada de Emmanuel Macron al Elíseo en 2017, eran esenciales para la supervivencia del segundo gobierno de Lecornu, formado hace 2 días. El Ejecutivo se enfrenta a 2 mociones, una del ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen y otra del izquierdista La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon. El líder socialista, Boris Bayod, condicionó su postura a la suspensión de la reforma de las pensiones de 2023, lo que congelará la edad mínima de jubilación en 62 años y 9 meses hasta 2028. Por su parte, el jefe de los diputados de los republicanos, Laurent Wauquiez, aseguró que sus 40 parlamentarios no votarán la moción a priori y no formarán parte de los que harán caer a los primeros ministros. En su discurso de política general, Lecornu anunció también el proyecto de cuentas para 2026 y garantizó que el déficit público se mantendrá por debajo del 5% del PIB en 2026. Los transportistas de la región boliviana de Cochabamba bloquean las principales carreteras en ese departamento del centro de Bolivia para protestar contra el desabastecimiento de combustibles que nuevamente afecta a la nación andina a tan solo 5 días para la segunda vuelta presidencial. La Federación Especial de Transporte Libre de Cochabamba convocó las protestas y lideró el bloqueo de rutas en todas las zonas de ese departamento. En el municipio de Tarata, a unos 30 kilómetros de Cochabamba, los conductores usan ramas, piedras y sus mismos vehículos para cerrar el paso. Con los bloqueos, los transportistas también cuestionan la falta de ejecución de obras y mantenimiento en las carreteras y exigen al gobierno de Luis Arce que permita que otras aseguradoras fuera de la estatal Univida puedan vender un seguro contra accidentes de tránsito que se exige anualmente a todos los conductores. En el último año son constantes las filas de vehículos que deben esperar por horas para cargar gasolina o diésel, combustibles que mayormente se importan desde distintos países, ya que la producción local no alcanza para cubrir la demanda interna. El órgano electoral advirtió sobre una posible afectación al desarrollo de la segunda vuelta presidencial prevista para este domingo, porque la falta de diésel y gasolina podría demorar la distribución y posterior recolección del material electoral, así como el desplazamiento de los funcionarios durante la jornada de votación. Los bolivianos acudirán a las urnas nuevamente este 19 de octubre para elegir en una inédita segunda vuelta a su presidente entre el centrista Rodrigo Paz y el conservador Jorge Quiroga.